¿Cuántas veces has despertado con el corazón apretado? Con esa sensación de peso invisible que te roba el aliento antes incluso de que tus pies toquen el suelo, sintiendo que el día que comienza trae consigo batallas demasiado grandes para tus fuerzas, problemas sin solución aparente y circunstancias que te superan. Tal vez abres los ojos, y lo primero que invade tu mente no es gratitud sino temor, no es paz, sino un catálogo interminable de preocupaciones que se agolpan como olas violentas contra las costas de tu alma, y te levantas ya derrotado, ya cansado, ya convencido de que tendrás que pelear solo contra gigantes que no puedes vencer. El salmista David conocía bien esa lucha interna cuando escribió en Salmos 5 hasta 3: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque él entendía que la batalla del día se gana o se pierde en los primeros momentos de la mañana, en esa ventana sagrada, donde decidimos si enfrentaremos las horas venideras apoyados en nuestra propia fuerza limitada, o si nos presentaremos delante del trono de gracia para recibir el poder que solo Dios puede dar. Pero escucha esta verdad que quiero sembrar profundamente en tu corazón hoy. Cuando comienzas tu día con fe, cuando haces de tu primer pensamiento una oración, y de tu primer aliento una declaración de confianza en el Dios Altísimo, estás activando fuerzas espirituales que trascienden todo entendimiento humano. Estás invitando a que el Creador del universo, aquel que sostiene las galaxias con su palabra y cuenta cada estrella por su nombre, tome las riendas de tu día y pelee tus batallas con su poder infinito. No estás diseñado para cargar el peso del mundo sobre tus hombros, como si fueras un atlas condenado a sostener el cielo. Fuiste creado para caminar en dependencia total del Padre Celestial, para aprender que tu debilidad es el espacio perfecto donde su fortaleza se manifiesta con mayor gloria, porque como nos recuerda Pablo en 2 Corintios 12 hasta 9, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa no es una frase poética vacía, sino una realidad espiritual que cambia todo cuando la abrazas genuinamente. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, con carros de guerra acercándose para destruirlos, y las aguas profundas bloqueando su escape, con el pánico creciendo y las voces de desesperación llenando el campamento, Moisés pronunció palabras que resuenan a través de los siglos hasta tu situación presente, hasta ese problema que te parece imposible, hasta esa circunstancia que te tiene paralizado de miedo. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Palabras registradas en Éxodo 14. Hasta 14, que son una invitación divina a descansar en medio de la tormenta, a confiar cuando todo luce catastrófico, a entender que tu papel no es resolver todo con tu ingenio humano, sino presentarte con fe y observar cómo Dios abre caminos donde no los hay. Piensa en esa escena por un momento: millones de personas atrapadas, sin salida visible, con enemigos acercándose, y Dios les dice: quédense quietos y vean mi salvación. Porque Él no necesita que seamos expertos estrategas militares ni guerreros invencibles, solo necesita que confiemos lo suficiente como para darle espacio a su intervención sobrenatural. ¿No es precisamente eso lo que te está pidiendo hoy mientras enfrentas tus propios Mar Rojo y ejércitos que te persiguen? Tal vez es una enfermedad que no cede, una situación financiera que te ahoga, una relación que se desmorona, un sueño que parece imposible, una puerta que permanece cerrada sin importar cuánto toques, y la tentación es entrar en pánico, activar todos los mecanismos de control, intentar resolver todo en tu propia fuerza hasta el agotamiento. Pero Dios te invita a algo radicalmente diferente esta mañana: a comenzar tu día presentándote ante Él con las manos vacías y el corazón rendido, reconociendo que sin Él nada puedes hacer, pero que con Él todo es posible. Como Jesús mismo declaró en Juan 15 hasta 5, comenzar tu día con fe no es un ritual religioso vacío ni una fórmula mágica para manipular al cielo, es un acto de humildad profunda donde reconoces tu necesidad absoluta de Dios, es una declaración de guerra contra la ansiedad y el temor, es plantar una bandera espiritual en el territorio de tu mente que proclama: este día pertenece al Señor, y yo caminaré bajo su cobertura y protección. Es como ese niño pequeño que despierta en medio de la noche asustado por las sombras y los ruidos extraños, pero al escuchar la voz de su padre desde la habitación contigua diciendo: estoy aquí, no temas, inmediatamente toda su ansiedad se disuelve porque sabe que hay alguien más fuerte, más sabio, más poderoso vigilando su sueño. Así debemos aprender a despertar cada mañana,
como niños que corren hacia los brazos del Padre Celestial antes de intentar enfrentar cualquier gigante, antes de cargar cualquier peso, antes de tomar cualquier decisión importante. El rey David, que enfrentó leones, osos, gigantes y ejércitos enteros, conocía este secreto cuando escribió en Salmos 63 hasta 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Porque entendía que buscar a Dios temprano no era cuestión de horarios sino de prioridades. No era acerca de marcar una casilla religiosa, sino de establecer el fundamento sobre el cual se construiría todo el día. Cuando te levantas y lo primero que haces es revisar tu teléfono, consumir noticias que probablemente te llenarán de ansiedad, o comenzar a rumiar todos tus problemas, estás programando tu mente para operar desde la carne, desde la limitación humana, desde el temor. Pero cuando decides que tu primer acto consciente será presentarte ante el trono de la gracia, cuando tu primera conversación es con tu Padre Celestial y no con las voces de tu cabeza, estás posicionándote en el lugar de victoria antes de que comience la batalla. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando, según nos relata Marcos 1 hasta 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Porque, si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de comunión matutina con el Padre para enfrentar su ministerio, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? No puedes ganar afuera lo que no has ganado adentro. No puedes enfrentar las batallas del día con fortaleza espiritual. Si no has pasado tiempo en la presencia de aquel que es tu fortaleza, no puedes esperar caminar en paz si no has bebido de la fuente de paz que solo se encuentra en comunión íntima con Dios. Y escucha esta promesa tremenda que cambia todo. Cuando tú peleas, peleas desde tu fuerza limitada, desde tu sabiduría imperfecta, desde tus recursos escasos. Pero cuando Dios pelea por ti, pelea con poder infinito, con sabiduría que conoce el final desde el principio, con recursos ilimitados del cielo, y su tasa de éxito es literalmente del 100%, porque Él nunca ha perdido una batalla ni perdió un hijo que confió plenamente en Él. En Deuteronomio 1 hasta 30 Moisés les recuerda al pueblo, el Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, y esa frase, va delante de vosotros, es crucial porque significa que Dios no solo te acompaña en la batalla, Él llega antes que tú, prepara el terreno, confunde a tus enemigos, abre caminos, cierra puertas que necesitan estar cerradas y abre las que necesitan abrirse, todo antes de que tú siquiera llegues a la situación. Imagina ir a una batalla y descubrir que tu ejército ya ganó la guerra antes de que tú llegaras, que el enemigo ya está derrotado, que el trabajo pesado ya está hecho, y tú solo necesitas caminar en la victoria que ya fue asegurada. Eso es exactamente lo que sucede cuando comienzas tu día, encomendando todos tus caminos al Señor, cuando pones tus planes, tus preocupaciones, tus batallas en sus manos capaces. Pablo escribió en Filipenses 4 hasta 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y observa la secuencia divina aquí. Primero viene la instrucción de no afanarse, luego la invitación a presentar tus peticiones con acción de gracias, y finalmente la promesa de que la paz de Dios montará guardia sobre tu corazón y tu mente. Esa paz no es ausencia de problemas sino presencia de Dios en medio de los problemas. No es la calma de quien no enfrenta tormentas sino el descanso profundo de quien sabe que el capitán del barco es experto en navegar cualquier tormenta. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia todo cuando logras entregar genuinamente una situación a Dios? Es como si literalmente sintieras que te quitan un peso de los hombros, como si pudieras respirar más profundamente, como si tu mente se aclarara y tu espíritu se aligerara, y eso no es psicología barata ni autosugestión. Es la obra real del Espíritu Santo que trae alivio sobrenatural cuando confías en lugar de controlar. Pero seamos honestos, entregar de verdad es uno de los actos más difíciles para el ser humano porque implica soltar el control. Implica dejar de pretender que podemos resolver todo con nuestras propias estrategias. Implica aceptar nuestra vulnerabilidad y pequeñez ante circunstancias que nos superan. Es como ese acróbata en el trapecio que tiene que soltar una barra para agarrar la siguiente. Hay un momento de total vulnerabilidad en el aire, donde no está sosteniendo nada y tiene que confiar completamente en que la siguiente barra llegará a sus manos en el momento preciso.
Comenzar tu día con fe es tomar esa decisión cada mañana de soltar tu barra y confiar en que Dios te atrapará, de renunciar a tu agenda para abrazar la suya, de dejar de pelear en tu propia fuerza para permitir que Él pelee con su poder ilimitado. El profeta Isaías capturó esta verdad poderosamente en Isaías 40 hasta 31 cuando escribió: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa palabra esperan no significa pasividad sino expectativa activa, confianza comprometida, fe que se aferra a las promesas divinas incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Piensa en cómo vuela un águila. No agita sus alas frenéticamente tratando de mantenerse en el aire por su propio esfuerzo exhaustivo, sino que extiende sus alas y permite que las corrientes de aire la eleven, aprovechando fuerzas que son mucho mayores que ella misma. Así es la vida de fe. Aprendemos a dejar de aletear frenéticamente, tratando de sostener nuestra vida por esfuerzo humano, y comenzamos a extender las alas de la confianza, para que el viento del Espíritu Santo nos eleve a alturas que nunca podríamos alcanzar solos. Y aquí está la parte hermosa que quiero que grabes en lo profundo de tu ser. Cuando Dios pelea por ti, las batallas terminan de maneras que nunca hubieras imaginado. Se abren puertas que pensabas permanentemente cerradas, llegan provisiones de fuentes que ni siquiera sabías que existían. Se restauran relaciones que creías destruidas para siempre. Se sanan cuerpos que la medicina había declarado incurables. Se cumplen promesas que habías enterrado en el cementerio de los sueños muertos. No porque tú seas especial o porque hayas ganado el favor de Dios por tus obras, sino simplemente porque Él es fiel, porque sus promesas son sí y amén, porque su naturaleza es ser bueno y hacer el bien, y porque cuando te rindes a Él en fe genuina, Él responde con poder sobrenatural. En 2 Crónicas 20 encontramos la historia extraordinaria del rey Josafat, enfrentando una invasión masiva de 3 ejércitos enemigos, completamente superado en número y recursos, sin estrategia militar que pudiera garantizar victoria. Y en lugar de entrar en pánico o confiar en su propia astucia, él declaró un ayuno nacional, reunió al pueblo y oró públicamente diciendo: no tenemos fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Qué confesión tan honesta y poderosa. Qué ejemplo tan claro de comenzar enfrentando la batalla con total dependencia de Dios. Y escucha la respuesta que vino a través del profeta: no temáis ni os amedrentéis, no es vuestra la guerra sino de Dios. Palabras registradas en 2 Crónicas 20 hasta 15, que deberían estar escritas en letras de oro en tu corazón, porque aplican a cada situación imposible que enfrentas. La batalla por tu matrimonio no es tuya sino de Dios. La batalla por tu salud no es tuya sino de Dios. La batalla por tu provisión financiera no es tuya sino de Dios. La batalla por tus hijos no es tuya sino de Dios. La batalla por tu llamado y tu propósito no es tuya sino de Dios. Y cuando logras realmente creer esto, cuando mueves esas batallas de tus hombros débiles a sus hombros poderosos, todo cambia radicalmente. ¿Y sabes qué hizo Josafat después de recibir esa palabra? Algo que parecería una locura total desde la perspectiva militar. Puso al frente de su ejército a los cantores para que alabaran a Dios, porque entendió que las batallas del Señor se ganan con armas espirituales, con fe que alaba antes de ver la victoria, con confianza que canta en medio de la incertidumbre. Y mientras ellos alababan, Dios puso emboscadas contra sus enemigos, y los ejércitos invasores terminaron destruyéndose entre sí. De modo que cuando el pueblo de Josafat llegó al campo de batalla no tuvieron que pelear ni un segundo, solo recoger el botín de una victoria que Dios había conseguido completamente. Eso es lo que sucede cuando comienzas tu día con fe. Dios pelea tus batallas de maneras que superan tu comprensión. Y todo te sale bien no porque tú seas perfecto, sino porque Él es perfecto. No porque nunca falles, sino porque Él nunca falla. No porque seas lo suficientemente fuerte, sino porque Él es más que suficiente. Jesús nos enseñó en Mateo 6 hasta 33 y 34, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, estableciendo un principio de prioridades que revoluciona cómo vivimos. Cuando Dios y su reino ocupan el primer lugar en tu búsqueda matutina. Cuando tu primera preocupación no es tu agenda sino su agenda. Cuando tu primera pregunta no es ¿qué necesito hacer hoy?,
sino qué quiere Dios hacer a través de mí hoy. Entonces todas esas cosas por las cuales te preocupas tanto encuentran su lugar correcto y su provisión sobrenatural. Esto no es pensamiento mágico ni te exime de trabajar y ser responsable, pero sí significa que tu trabajo fluye desde un lugar de descanso espiritual en lugar de ansiedad, que tus esfuerzos están respaldados por gracia divina en lugar de solo sudor humano, que tus resultados están garantizados por fidelidad celestial en lugar de solo tu capacidad terrenal. Tomemos un momento ahora mismo, no sigas leyendo mecánicamente sino detente y pregúntate con honestidad total, ¿cómo has estado comenzando tus días últimamente? Te levantas y inmediatamente te sumerges en las preocupaciones, en las noticias negativas, en la lista interminable de pendientes que te hace sentir abrumado antes de siquiera desayunar. ¿O has desarrollado el hábito sagrado de presentarte ante Dios primero, de entregar tu día en sus manos antes de intentar conquistarlo en las tuyas, de escuchar su voz antes de las 1000 voces que competirán por tu atención? La diferencia entre estas dos formas de comenzar el día no es simplemente una cuestión de mejores prácticas personales o rutinas más saludables, es literalmente la diferencia entre caminar en tus fuerzas limitadas o caminar en su poder ilimitado, entre operar desde la ansiedad o desde la paz, entre pelear tú solo o dejar que Dios pelee por ti. Y si estás pensando, pero es que no tengo tiempo en las mañanas, mi vida es tan ocupada, tengo que salir corriendo. Déjame decirte con amor pastoral pero con firmeza profética, no tienes tiempo para no hacerlo. No puedes darte el lujo de enfrentar tu día sin la cobertura y dirección divina, porque 20 minutos en la presencia de Dios por la mañana te ahorrarán horas de ansiedad, decisiones equivocadas y esfuerzos desperdiciados durante el resto del día. Es como ese campesino que está tan ocupado cortando árboles con un hacha desafilada que no tiene tiempo para detenerse a afilarla. Y mientras tanto se agota golpeando y golpeando con resultados mínimos, cuando unos minutos afilando la herramienta multiplicarían su efectividad dramáticamente. Comenzar tu día con fe es afilar tu hacha espiritual, es posicionarte para efectividad sobrenatural en lugar de agotamiento natural. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12 hasta 1 y 2 a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y a no conformarnos a este siglo sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y esa renovación del entendimiento comienza cada mañana, cuando decidimos pensar los pensamientos de Dios en lugar de nuestros pensamientos de temor, cuando cambiamos las mentiras que susurra el enemigo por las verdades que declara la palabra. Tal vez llevas semanas, meses o incluso años cargando batallas que nunca fueron diseñadas para que las pelearas tú, llevando pesos que Dios quiere llevar por ti, esforzándote en tu propia fuerza hasta el agotamiento cuando Él te está invitando a su descanso. No es tiempo de hacer un cambio radical en cómo comienzas tus días. No estoy hablando de añadir otro ítem más a tu lista de cosas por hacer religiosamente. Estoy hablando de una reorientación fundamental de tu vida donde reconoces que separado de Cristo nada puedes hacer, como Él mismo declaró en Juan 15 hasta 5, pero permaneciendo en Él puedes llevar mucho fruto. Y aquí está una verdad que puede parecer contraintuitiva pero que es absolutamente bíblica. Comenzar tu día con fe, dedicando tiempo a la oración y la palabra, no te hace menos productivo, sino exponencialmente más productivo, porque ahora estás trabajando con Dios en lugar de simplemente para Dios. Estás sintonizado con su dirección, en lugar de solo seguir tu propia brújula. Estás alineado con su voluntad en lugar de simplemente perseguir tus propios planes. Proverbios 3 hasta 5 y 6 nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y esa palabra reconócelo significa consultarlo, incluirlo, hacerlo participar activamente en cada aspecto de tu vida, y cuando haces eso desde la mañana, Él promete enderezar tus veredas, hacer rectos los caminos torcidos, llevarte por sendas de paz y propósito en lugar de dejarte vagar en círculos de confusión. Quiero que pienses en tu vida como un barco navegando en un océano vasto. Puedes intentar remar tú solo con tus brazos débiles contra corrientes poderosas, vientos adversos y tormentas inesperadas, agotándote en el esfuerzo y avanzando mínimamente. O puedes izar las velas y permitir que el viento del Espíritu impulse tu embarcación con poder que viene de más allá de ti, llegando más lejos y más rápido de lo que jamás lograrías con tu propio remo. Comenzar tu día con fe es izar esas velas. Es posicionarte para que el viento celestial sople a tu favor,
Es reconocer que hay fuerzas espirituales que quieren impulsarte hacia tu destino, pero solo pueden hacerlo si tú les das permiso mediante la rendición y la confianza. En Salmos 127 hasta 1 y 2 se nos dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y estas palabras son una invitación directa a dejar de confiar en tu propio trabajo frenético y comenzar a confiar en la bendición de Dios sobre tu trabajo, a entender que tu éxito no depende solo de cuántas horas trabajas, sino de si Dios está bendiciendo el trabajo de tus manos. Y déjame ser muy claro para que no haya malentendidos. Esto no es una excusa para la pereza ni una invitación a la pasividad. La fe bíblica siempre produce acción, pero es acción que fluye desde el descanso. Es trabajo que brota de la confianza, es esfuerzo que está respaldado por gracia divina. Cuando comienzas tu día con fe, no dejas de trabajar duro, dejas de trabajar con ansiedad, no dejas de planificar, dejas de pretender que tus planes son infalibles, no dejas de esforzarte, dejas de creer que todo depende únicamente de ti. Hay una diferencia abismal entre el trabajo que nace del temor y el trabajo que nace de la fe, entre el esfuerzo ansioso del que intenta controlar todo y el esfuerzo confiado del que sabe que Dios está en control. Jesús nos invita en Mateo 11 hasta 28 al 30 diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esta invitación es profundamente relevante para cómo comenzamos cada día. Nota que Jesús no dice: vengan a mí, y yo quitaré toda responsabilidad y trabajo de sus vidas, sino: tomen mi yugo, reconociendo que habrá trabajo, habrá esfuerzo, habrá responsabilidades. Pero la diferencia es que su yugo es fácil y su carga es ligera, porque cuando trabajamos yuntados con Él, cuando comenzamos nuestro día conectados a Él, ya no estamos jalando el arado solos, sino que Él jala con nosotros, y su fuerza infinita hace que nuestra parte se sienta exponencialmente más liviana. ¿No anhelas esa experiencia de trabajar sin la ansiedad que corroe, de esforzarte sin el temor que paraliza, de enfrentar desafíos con la certeza de que no estás solo sino acompañado por el Dios que nunca falla? Esa experiencia comienza cuando decides que cada mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, tu corazón ya tocó el cielo. Cuando tu primera palabra no es para ti mismo sino para tu Padre Celestial. Cuando tu primera decisión consciente es entregar el día que comienza en sus manos capaces y sabias. Y escucha esta promesa maravillosa que cambiará tu perspectiva si realmente la crees. En Jeremías 29 hasta 11 Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo cual significa que Dios ya tiene planes buenos para tu vida, planes de bienestar y no de calamidad, planes para darte un futuro y una esperanza, y esos planes se activan plenamente cuando tú te alineas con ellos mediante la fe y la obediencia. Comenzar tu día con fe es literalmente ponerte en sincronía con los planes de Dios para tu vida, es abrir el canal para que su voluntad buena, agradable y perfecta fluya sin obstáculos de incredulidad o rebelión. Piensa en esto. Si el Dios que formó el universo con su palabra, que colgó las estrellas en sus lugares precisos, que puso límites a los océanos y programó las estaciones con perfecta regularidad, si ese Dios tiene planes específicos de bienestar para tu vida, ¿no sería la máxima tontería despertar cada mañana e intentar vivir ese día según tus propios planes pequeños sin siquiera consultarle? Sería como tener acceso al mejor GPS del universo, pero insistir en navegar usando un mapa desactualizado y una brújula rota. Lamentablemente, así viven muchos creyentes. Tienen acceso directo al trono de gracia. Tienen promesas divinas escritas en el libro más vendido de la historia. Tienen al Espíritu Santo morando en ellos, pero operan cada día como huérfanos espirituales que deben arreglárselas solos porque nunca se detienen a conectarse conscientemente con su Padre Celestial que quiere dirigir cada paso. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu espíritu ahora mismo, si sientes esa convicción santa que te está diciendo: necesito cambiar cómo comienzo mis días, no ignores ese llamado, no lo pospongas para un mejor momento que tal vez nunca llegue. Si no responde ahora con decisión genuina, tal vez podrías pausar aquí mismo, compartir este mensaje con alguien que sabes que también necesita escuchar estas verdades,
alguien que ha estado cargando batallas que no le corresponden, alguien que necesita recordar que Dios quiere pelear por él. A veces las palabras que sanan nuestro corazón son exactamente las que sanarán el corazón de alguien más. Y cuando compartimos esperanza, multiplicamos esperanza. Cuando compartimos fe, encendemos fe en otros corazones. Pero volvamos a lo práctico, porque la fe que no se traduce en acción concreta se queda en teoría bonita pero inútil. ¿Cómo se ve específicamente comenzar tu día con fe? No estoy hablando de fórmulas rígidas ni de convertir tu tiempo matutino en otro ítem más de tu lista de quehaceres religiosos que cumples mecánicamente. Estoy hablando de cultivar una relación viva con Dios que naturalmente te lleva a buscarlo primero porque lo amas, porque lo necesitas, porque reconoces que sin Él estás perdido. Podría comenzar con algo tan simple como esto. Antes de revisar tu teléfono, antes de sumergirte en las noticias o las redes sociales, antes de empezar a planear tu día desde tu mente ansiosa, dedica aunque sean 5 minutos a estar quieto ante Dios, a declarar en voz alta o en silencio profundo: este día te pertenece, Señor, lo entrego en tus manos, pelea tú mis batallas, dirige mis pasos, guarda mi corazón y mi mente en tu paz. Y luego lee un salmo, medita en un versículo, permite que la palabra renueve tu mente antes de que el mundo la contamine con su agenda de temor. En Salmos 46 hasta 10 Dios nos instruye: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esa quietud no es inactividad perezosa, sino confianza activa. Es el descanso del alma que sabe que Dios tiene el control incluso cuando todo parezca caótico. La mayoría de nosotros hemos olvidado cómo estar quietos, cómo hacer silencio interno, cómo aquietar las voces competidoras en nuestra mente para escuchar la voz apacible y delicada del Espíritu Santo que quiere hablarnos, guiarnos, consolarnos, fortalecernos. Pero cuando aprendemos ese arte sagrado de la quietud matutina ante Dios, descubrimos que en ese lugar de silencio reverente sucede algo sobrenatural. Nuestro espíritu se recalibra, nuestras prioridades se reordenan, nuestra perspectiva cambia de terrenal a celestial, y salimos de ese tiempo de comunión con un sentido de paz y propósito que ninguna circunstancia externa puede proporcionar. Y luego, a lo largo del día, cuando lleguen las batallas inevitables, cuando surjan los problemas inesperados, cuando alguien te provoque o cuando las circunstancias te presionen, podrás volver una y otra vez a ese lugar de paz establecido en la mañana. Podrás recordar que entregaste ese día a Dios y que Él prometió pelear por ti. Podrás respirar profundo y confiar en lugar de reaccionar desde el pánico. Es como ese ancla que mantiene al barco seguro, incluso cuando las olas son violentas. Tu tiempo matutino con Dios es el ancla que mantiene tu alma segura cuando las tormentas del día sacudan tu circunstancia. En Isaías 26 hasta 3 encontramos esta promesa hermosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Observa que la paz completa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es el resultado directo de mantener nuestro pensamiento fijo en Dios y confiar en Él, no ocasionalmente cuando nos acordamos o cuando estamos en crisis, sino persistentemente, perseverantemente, como un hábito cultivado que se fortalece cada vez que decidimos redirigir nuestro pensamiento de las circunstancias hacia el Dios que es mayor que todas las circunstancias. Cuando comienzas tu día fijando tu mente en Dios, estableces un patrón para el resto de las horas, creas un surco mental y espiritual por donde tu pensamiento fluirá naturalmente cuando enfrentes tensión o tentación. Cada batalla que enfrentas tiene dos dimensiones: la circunstancia externa visible y la batalla interna invisible en tu mente y tu corazón. Y frecuentemente la batalla interna es más feroz y más determinante que la externa, porque si pierdes la paz interior, si pierdes la confianza en Dios, si permites que el temor te domine, entonces ya perdiste la batalla externa antes de siquiera pelearla. Pero cuando comienzas tu día enraizado en las promesas de Dios, armado con la palabra, fortalecido en la oración, ya ganaste la batalla interna, y las circunstancias externas tendrán que alinearse con esa victoria espiritual que ya aseguraste. En Efesios 6, Pablo nos habla de la armadura de Dios, toda esa lista de armas espirituales: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y concluye diciendo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Estas no son metáforas poéticas sino realidades espirituales.
Y cuando comienzas tu día vistiéndote conscientemente con esa armadura mediante la oración y la palabra, sales preparado para las batallas que vendrán, no con arrogancia humana sino con confianza espiritual. Y aquí viene algo que a muchos les cuesta aceptar pero que es absolutamente cierto. No todos tus pensamientos son tuyos. No todas las voces en tu cabeza son tu propia voz. Hay un enemigo real que la Biblia llama el acusador de los hermanos, que trabaja incansablemente para llenarte de dudas, miedos, mentiras y acusaciones apenas abres los ojos cada mañana. Si despiertas y lo primero que escuchas es, vas a fracasar, no lo lograrás, todo está perdido, nadie te valora, Dios está enojado contigo, esas no son evaluaciones objetivas de tu realidad, son dardos encendidos del enemigo diseñados para robarte la fe antes de que empiece el día. Por eso es tan crucial comenzar tu día declarando verdad bíblica en lugar de permitir que las mentiras se establezcan sin oposición. Cuando declaras Dios es mi refugio y mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Estás literalmente tomando autoridad espiritual sobre tu día y estableciendo el tono desde el reino de Dios en lugar del reino de las tinieblas. Esto no es magia ni autosugestión psicológica positiva. Es guerra espiritual legítima basada en verdades eternas escritas en la palabra de Dios que tiene más poder que cualquier circunstancia terrenal. Y cuando declares esas verdades, créelas, no solo las repitas mecánicamente como un loro que imita sonidos sin entender significado, sino medítelas, visualízalas, permíteles penetrar hasta lo más profundo de tu ser, hasta que tu espíritu se fortalezca y tu fe se encienda. ¿Sabes por qué tantos creyentes viven derrotados a pesar de tener acceso al mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos? Porque nunca activan ese poder mediante la fe. Es como tener una casa llena de electricidad pero nunca encender los interruptores. El poder está disponible pero permanece latente, sin uso, mientras vivimos en oscuridad innecesaria. Comenzar tu día con fe es literalmente encender el interruptor espiritual, es activar el poder de Dios que ya reside en ti si eres hijo suyo. Es mover tu vida del modo pasivo al modo activo espiritualmente. Pablo escribió en Efesios 3, hasta 20 que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y esa frase final, según el poder que actúa en nosotros, es clave. Dios quiere hacer cosas extraordinarias, pero ese poder se activa según cómo nosotros respondemos en fe. Si vivimos en incredulidad, si nunca nos conectamos con Él, si intentamos todo en nuestra propia fuerza, estamos literalmente limitando lo que Dios puede hacer en nuestra vida. No porque Él sea limitado, sino porque nosotros no estamos posicionados para recibir su obrar sobrenatural. Pero cuando comienzas tu día en fe, cuando te conectas con la fuente de poder infinito, cuando te alineas con su voluntad y sus promesas, entonces se abre un canal para milagros, provisiones, sanidades, liberaciones y manifestaciones del poder divino, que transformarán tu realidad de maneras que nunca imaginaste posibles. Y todo esto no requiere que seas perfecto, no requiere que tengas tu vida completamente ordenada, no requiere que hayas llegado a algún nivel espiritual elevado. Lo único que requiere es fe simple como la de un niño, confianza genuina en un Padre Celestial que te ama infinitamente y que tiene los recursos ilimitados del cielo a su disposición para pelear tus batallas. Tal vez has escuchado todo esto y una parte de ti piensa, suena bonito pero mi situación es demasiado complicada, demasiado rota, demasiado desesperada. Déjame recordarte que el Dios que puede hacer que el sol se detenga en el cielo como lo hizo para Josué, que puede hacer que un hacha de hierro flote como lo hizo para Eliseo, que puede alimentar a 5,000 personas con la lonchera de un niño como lo hizo Jesús, que puede resucitar muertos, abrir ojos ciegos, hacer caminar paralíticos, calmar tempestades con una palabra. Ese mismo Dios no tiene ningún problema que sea demasiado grande para Él, ninguna batalla demasiado difícil, ninguna situación demasiado complicada. Lo que para ti es una montaña imposible de escalar, para Él es apenas un grano de arena que puede mover con un soplo. Entonces deja de medir tu situación con la medida de tu capacidad humana y comienza a medirla con la medida del poder divino. Deja de preguntarte ¿qué puedo hacer yo? Y comienza a preguntarte ¿qué puede hacer Dios? Porque ahí es donde comienza la fe genuina, donde reconoces tu limitación pero también reconoces su ilimitación.
En Marcos 9 hasta 23 Jesús declaró: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y esa palabra todo no tiene exclusiones, no tiene asteriscos con letra pequeña, simplemente dice todo. Absolutamente todo le es posible al que cree. Entonces la pregunta no es si Dios puede hacer algo con tu situación, la pregunta es si tú puedes creer que Él puede. Y esa fe comienza cultivándose cada mañana cuando decides comenzar tu día conectado con Él. Y déjame asegurarte algo que tal vez necesitas escuchar. Cada batalla que estás enfrentando, cada dolor que estás cargando, cada lágrima que has derramado en secreto, cada miedo que te roba el sueño, cada pregunta sin responder que te atormenta, Dios lo ve todo, lo sabe todo, le importa todo, y está completamente comprometido a pelear por ti y contigo hasta que salgas victorioso. Él no es un Dios distante e indiferente que observa tus luchas desde lejos con desinterés celestial. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, un Padre amoroso que sufre cuando tú sufres, que se duele cuando tú te dueles, que está tan íntimamente involucrado en tu vida que los mismos cabellos de tu cabeza están todos contados, como Jesús nos aseguró en Mateo 10 hasta 30. Si eso es cierto, si Dios está tan atento a cada detalle de tu vida, no confiarás en que Él también está atento a esas batallas que enfrentas y que tiene un plan perfecto para darte victoria. El problema nunca es su falta de poder o su falta de amor. El problema casi siempre es nuestra falta de fe, nuestra falta de rendición, nuestra resistencia a soltar el control y permitir que Él opere. Pero hoy puede ser el día donde eso cambia, donde decides que ya no puedes más con tu propia fuerza, donde finalmente levantas la bandera blanca de rendición ante Dios y le dices: aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Toma el control, pelea tú porque yo ya no puedo. Y en ese momento de rendición genuina, cuando dejas de resistir y comienzas a confiar, Dios comienza a obrar milagrosamente porque finalmente le has dado permiso de ser Dios en tu situación. Guarda este mensaje. Regresa a Él cada vez que sientas que tu fe se debilita, cada vez que el temor intente robarte la paz, cada vez que necesites recordar que no estás peleando solo, que Dios está de tu lado, y que cuando Dios está de tu lado, eres mayoría, aunque todo el mundo esté en tu contra. Y ahora, permíteme llevarte a un último punto crucial antes de cerrar este mensaje que espero haya encendido fuego en tu corazón. Cuando digo, todo te saldrá bien, no estoy prometiendo que nunca enfrentarás dificultades, que nunca habrá pruebas o que tu vida será un camino de rosas sin espinas. La Biblia nunca promete eso y sería deshonesto de mi parte sugerirlo. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios pelea por ti, cuando comienzas cada día confiando en Él, cuando caminas en obediencia a su palabra, entonces incluso las cosas que el enemigo diseñó para destruirte, Dios las tornará para tu bien. Como le dijo José a sus hermanos en Génesis 50 hasta 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todo te saldrá bien, significa que habrá un propósito redentor incluso en medio del dolor, que las pruebas producirán carácter, que los valles oscuros te enseñarán a depender de Dios de formas que nunca aprenderías en la cima de la montaña, y que al final, cuando mires hacia atrás, podrás testificar como el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Palabras escritas en Salmos 27 hasta 13. Todo saldrá bien es una promesa de propósito, no ausencia de problemas, es una garantía de que Dios extraerá victoria de la derrota aparente, gozo del llanto, fortaleza de la debilidad, y gloria para su nombre de situaciones que parecían glorificar al enemigo. Pero para experimentar esa transformación milagrosa, necesitas perseverar en fe, necesitas continuar comenzando cada día confiando en Dios incluso cuando no veas cambios inmediatos, incluso cuando la oscuridad parezca profundizarse antes de aclararse, porque la fe genuina no se basa en lo que ven tus ojos naturales, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra dice claramente en Romanos 8 hasta 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, no solo las situaciones agradables, sino todas las cosas, incluso aquellas que duelen, incluso aquellas que no entiendes, incluso aquellas que preferirías no estar viviendo. Entonces hoy, en este momento exacto, te invito a tomar una decisión que cambiará el resto de tu vida si la honras consistentemente. Decide que cada mañana, sin excepción, sin importar cómo te sientas, sin importar cuán ocupado sea tu día, dedicarás los primeros minutos de tu conciencia a presentarte ante Dios en oración y en la palabra, a entregar tu día en sus manos,
a declarar su señorío sobre cada área de tu vida, a confiar en su poder para pelear tus batallas. Decide que ya no intentarás vivir en tu propia fuerza, sino que aprenderás a caminar en su fuerza, que ya no cargarás pesos que no te corresponden, sino que los pondrás sobre sus hombros anchos que están más que capacitados para llevarlos. Y en esos momentos matutinos sagrados, no solo hables, también escucha, porque Dios quiere hablarte, dirigirte, aconsejarte, consolarte, pero su voz apacible y delicada frecuentemente es ahogada por el ruido de nuestras vidas apresuradas. Aprende a estar quieto. Aprende a hacer silencio interno. Aprende a esperar en su presencia hasta que tu espíritu se aquiete y puedas percibir su dirección. A veces Él hablará a través de un versículo que salta de la página directamente a tu situación. A veces hablará mediante un pensamiento claro que sabes que no vino de ti. A veces simplemente sentirás paz sobrenatural, inundando tu corazón como confirmación de que estás en el camino correcto. Pero de una forma u otra, cuando buscas a Dios genuinamente, Él siempre se deja encontrar, siempre responde, siempre provee la guía que necesitas. Isaías 30-21 promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y esa promesa de dirección divina se activa cuando ponemos a Dios primero, cuando lo buscamos temprano, cuando le damos el espacio y el tiempo para hablar a nuestro corazón. Y finalmente, permíteme orar por ti mientras cierro este mensaje. Que el Dios de toda paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, te conceda la gracia de comenzar cada día en su presencia, que encienda en tu corazón una fe inextinguible que resista toda tormenta, que abra tus ojos espirituales para ver que las batallas que enfrentas ya están ganadas en el cielo antes de manifestarse en la tierra, que te rodee con sus ángeles guardianes y cubra tu vida con su manto protector, que pelee cada una de tus batallas con su poder infinito mientras tú descansas en su fidelidad probada, que convierta cada situación difícil en testimonio de su gloria, que transforme cada valle en plataforma de lanzamiento hacia alturas mayores, que te dé sabiduría sobrenatural para cada decisión y gracia abundante para cada desafío, y que al final de tus días puedas mirar hacia atrás y testificar con total convicción que Él fue fiel, que peleó por ti, que todo salió bien porque su mano estuvo sobre tu vida desde el primer momento hasta el último. Ahora levántate con esta verdad arraigada profundamente en tu espíritu. No estás solo. Nunca has estado solo. Dios está contigo. Dios está por ti. Y cuando Dios pelea tus batallas, la victoria está garantizada. Así que comienza cada día con fe. Entrega cada carga en sus manos capaces. Confía en su amor inquebrantable. Descansa en su poder ilimitado. Y camina con la certeza absoluta de que Él, que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como promete Filipenses 1-6. Porque tus batallas no son tuyas sino de Dios, y Él nunca, pero nunca jamás, ha perdido una sola batalla por ninguno de sus hijos que confió plenamente en Él.